Buenas tardes con todos. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Bienvenidos. Bien, buenas tardes con todos y todas. Vamos a iniciar. Hoy nos toca puntualizar sobre la alfabetización audiovisual y como siempre quiero enseñarles un video sobre justamente la alfabetización audiovisual que un poco en el mundo iberoamericano se lo conoce como educomunicación. Entonces, vamos a ver esto y enseguida seguimos hablando. Gracias y bienvenidos.
En 1920, Celestín Freinet, un joven maestro de orígenes humildes, consigue un puesto como profesor adjunto de la escuela de Bar-sur-Loup, una villa de apenas 1000 habitantes situada en la región francesa de los Alpes Marítimos. Una de las primeras actividades que pone en práctica es el desarrollo de una pequeña imprenta escolar. Con la sencilla acción de dejar en manos de sus alumnos el poder de la palabra, llega la revolución, no solo a las aulas que dirige en particular, sino a la pedagogía de manera general. Inmediatamente las autoridades locales ponen el grito en el cielo al darse cuenta del uso crítico que los alumnos hacían del medio del que se habían convertido en dueños. Freinet es sancionado, pero su experiencia continuará desarrollándose, convirtiéndose en el germen de un movimiento pedagógico que, por primera vez, pone de relevancia el poder de los medios de comunicación y su creciente influencia en la sociedad contemporánea. Seguramente a Freinet le hubiera resultado difícil prever el actual grado de desarrollo de los medios y la manera en la que estos han calado en nuestra cotidianidad. Sin embargo, su mensaje está hoy más vigente que nunca y ha sido retomado en los 5 continentes a través de diferentes experiencias, escuelas y movimientos pedagógicos. La necesidad de hacernos conscientes del poder de estos medios, de convertirnos en no solo receptores pasivos, sino en productores activos y críticos de mensajes, parece hoy más que nunca una condición indispensable en la configuración de cualquier sistema educativo que tenga como objetivo la formación de ciudadanos libres y críticos. La conocida como Media Literacy en el ámbito anglosajón, alfabetización audiovisual o educomunicación en el iberoamericano, propone que si tradicionalmente hemos entendido por alfabetización el proceso didáctico a través del que enseñamos a leer y a escribir en un entorno como el nuestro mediático, esta alfabetización debería extenderse a los otros lenguajes que se han ido desarrollando en paralelo a los nuevos medios de comunicación. La educomunicación juega un papel transversal en la alfabetización digital, ¿no? Porque comentamos que partimos del propio individuo para saber cuáles son las necesidades de comunicación, enseñamos los lenguajes y conceptos tecnológicos muy básicos, que en el caso concreto de niños y adolescentes están tan introyectados que prácticamente, como diría Prensky, son nativos digitales, ¿no? Esos niños y esos jóvenes desde la tierna infancia están trabajando ya con esas tecnologías y tienen una mente, tienen un cerebro adaptado al manejo de esas tecnologías. Ajá. Sí. ¿Qué viene ahora? Lo del elefante. Compañero, entramos en 3. Nos hemos trasladado. 2. Nos hemos trasladado hasta el circo para darles una triste noticia. ¿Te has dado cuenta de todas las tecnologías que serían necesarias para contar la historia de Bongo en televisión? Micrófonos, cámaras, ordenadores. Yo formo a profesionales de la educación, sobre todo a pedagogos y pedagogas. La educación mediática es muy importante para estos profesionales porque no solo lo van a utilizar los medios como recursos y herramientas en su trabajo, sino que para ellos es un requisito imprescindible el que puedan hacer un análisis crítico del papel de esos medios en la sociedad. Es decir, no concibo que los medios sean solo una herramienta para el trabajo, sino que tienen también un componente social, ideológico y político que es conveniente analizar. Para ello, yo planteo que en mi trabajo tenemos que hacer un análisis crítico de los contenidos de los medios para también pasar a escribir con los medios y producir la información. Cuando hablamos de qué aprender, no solamente decide el profesorado que está impartiendo la asignatura, sino que el propio alumnado tiene un rol muy activo en la construcción de su propio conocimiento y además es una construcción social, porque todos aprendemos de todos. Eso quiere decir que el profesorado está aprendiendo con su alumnado en cada momento. Hay una comunicación, una interacción e interactividad lógicas
según entendemos la educación mediática como la alfabetización de todos con todos, de todas con todas. La enseñanza de la educomunicación es la enseñanza de unos contenidos y unos procedimientos transversales, ¿no? Generalmente, materias concretas, asignaturas concretas se enseñan desde un punto de vista transmisivo, en lo que Mario Kaplun diría que es una comunicación bancaria. El profesor saca de su cerebro unos conocimientos e intenta transmitirlos mecánicamente a sus estudiantes, y su gran aspiración es: ojalá mi alumno conozca todo lo que yo he aprendido. Pero ¿cuál es el problema? Que el aprendizaje de cada cual es individual y cada uno construimos nuestro propio aprendizaje a partir de nuestras motivaciones, a partir de nuestras inquietudes, y por lo tanto la educomunicación debe partir de un amplio campo de procedimientos y de contenidos que son procedimentales, actitudinales y conceptuales. Oh. ¿Qué te pasa, Grover? ¿Profesor? Nada, es que me he quedado sin batería y no puedo hablar con mis amigos. Hasta hace muy poco tiempo los amigos se comunicaban de otra manera. Las nuevas generaciones son competentes en el manejo de las herramientas, pero no son competentes en su uso como prosumers, es decir, por un lado, no son competentes en la interacción con mensajes ajenos. Es preciso que se den cuenta de cómo nos influyen estas tecnologías, mediante qué mecanismos, mediante qué resortes, cómo quienes las gestionan nuestras emociones, y es a partir de ahí cómo son eficaces, gestionan nuestro inconsciente, y es a partir de ahí cómo llegan a nuestra conciencia, etcétera, etcétera. De todo esto existe un gran desconocimiento y es imprescindible que haya una educación. Y también como productores de mensajes. El lenguaje que muchas veces utilizamos en los mass media, efectivamente, no solamente falsifica y sesga la realidad, sino incluso provoca engaño y provoca muchos obstáculos para poder hacer una mediación positiva en estos entornos. Las competencias que hoy en día debe de enseñar la escuela no solamente deben de ser instrumentales o meramente tecnológicas, sino deben de trasvasar los lenguajes, pasar por el conocer las herramientas para generar mensajes y llegar a la dimensión ética, la dimensión basada en el compromiso social. Al mismo tiempo también competencias relacionadas con la producción, con el saber recibir los mensajes, saberlos leer desde una esfera crítica y creativa, ser competente desde el prisma del saber, el saber hacer, el saber ser y por supuesto el saber compartir en sentido colectivo hoy en día es fundamental. El profesor, en relación con las nuevas tecnologías, debe conocer su potencial didáctico en clase y su función educativa dentro, pero sobre todo fuera de clase, en la sociedad en general. Unida al trepidante desarrollo de las tecnologías, la eclosión de las redes sociales ha supuesto una sacudida de los pilares tradicionalmente menos permeables al cambio de la comunidad educativa. A la sensación de vértigo se le suma la de estar viviendo una oportunidad histórica de tránsito irreversible hacia un modelo sembrado de posibilidades hasta la fecha inimaginables, posibilidades, sin embargo, no exentas de riesgos. Hay una serie británica que emitieron en la TNT, televisión por cable hace poquito, y emitieron antes, el año pasado, en Reino Unido, que se llama Black Mirror, que explica muy bien todo esto, es decir, cómo sin quererlo podemos construirnos un mundo paralelo que verdaderamente deforme nuestra propia presencialidad de nuestro propio mundo físico. Smile more. Find more. Consume more. Think more. Experience more. Remember more. See more. Share more. Remember more. Learn more. Make more. Play more. Make more. Connect more. 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 Be yourself. No more. The future is broken. Charlie Brooker's Black Mirror, returning soon on 4. Entonces, las redes sociales, en su sentido positivo, permiten el que las personas se conozcan con la fuerza
emocional y social de la virtualidad, permite que exista un trabajo cooperativo, más allá de la distancia y más allá del tiempo, permite que la ubicuidad sea el ingrediente y el factor principal para cocinar ese proceso de construcción de la persona que siempre es la educación. Las redes sociales, en definitiva, son un escenario, no son una herramienta, ni son un medio, son un entorno, sería como ese oxígeno que respiramos, o estás en las redes o estás fuera, y los educadores tenemos que meternos en las redes y, como decía Alessandro Barico, no solamente surfear, también de vez en cuando intentar bucear y dar sentido a todo lo que hacemos. Las redes condicionan sobremanera el trabajo de los profesionales. En primer lugar, para llevar a cabo coberturas informativas, hasta hace poco tiempo, veíamos por las carreteras grandes unidades móviles, grandes trailers de las diferentes cadenas de televisión, mientras que hoy cualquier profesional con su smartphone puede llevar a cabo una cobertura íntegra en todo el prisma audiovisual. Por tanto, desde el punto de vista tecnológico, el trabajo es muy diferente en el modus operandi, pero al mismo tiempo también las redes posibilitan el contacto directo con la fuente en un tiempo muy rápido. En el panorama estatal, son ya varias las décadas en las que se viene trabajando e investigando al respecto, revelando algunas realidades y desmintiendo, por otro lado, algunas falsas creencias que, sobre todo debido al desconocimiento, se han ido extendiendo alrededor de las conocidas como TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Estamos percibiendo que existen una serie de mitos y una serie de discursos en torno a las TIC que no tienen ningún sentido. En primer lugar, no podemos hablar alegremente de brecha digital, solamente entendiendo brecha digital como tal, o solamente entendiendo que la brecha digital produce una brecha intergeneracional. Eso es falso. Existe una brecha digital en cuanto hay conectados y desconectados, existe una brecha digital en cuanto que hay personas que, aunque están conectadas, no disponen de background, de bagaje cultural para optimizar ese uso, pero no está demostrado ni está justificado que digamos que lo digital aumenta la brecha generacional. Siempre ha habido brecha generacional. Lo había con los TVOs antes, lo hubo antes con la televisión, lo ha habido siempre con la música y ahora lo hay con Internet. Mayor Honeywell, could we say something? I'm sorry. What's all this? Do you have some facts to give us that we don't already have? I don't know whether you'd call them facts or not, but, well, everybody keeps talking about teenagers as if we were a bunch of freaks or something. He tenido la oportunidad de coordinar una investigación en parte cuantitativa, en parte cualitativa, sobre el grado de competencia mediática de la ciudadanía española. Y los resultados son bastante preocupantes. De las diversas dimensiones en las que descomponemos el concepto de competencia mediática, solo hay un nivel aceptable, y sobre todo entre la población más joven, en el ámbito de la tecnología, como era de suponer. Pero en todos los demás ámbitos, por ejemplo, en el de los lenguajes, en el de la ideología y los valores, en el de la estética, en el de la producción y la difusión, etcétera, hay carencias muy, muy serias. Entonces, esto comporta que exista una brecha muy fuerte, muy potente, ya no entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no la tienen, sino entre los que tienen dominio a todos los niveles del funcionamiento de los sistemas de comunicación, de los engranajes, de los mecanismos mentales que hacen posible su eficacia, etcétera, y los que no la tienen o no la tenemos. Otro de los mitos, junto con la brecha digital que hay, es el de los nativos y el de los inmigrantes digitales. No podemos clasificar, etiquetar a unos y a otros. Ni los menores de 25 años son tan nativos, ni los mayores de 25 son tan inmigrantes. Depende de la actitud, de la aptitud, del contexto, de una serie de factores que también estamos descubriendo. Y sobre todo los dos discursos. Hay un discurso adulto sobre las TIC y un discurso joven sobre las TIC. El discurso adulto está basado en la prevención, en el miedo, en los riesgos, y el discurso joven de las prácticas culturales digitales está basado en el ocio, en el entretenimiento, en la diversión, en la sociabilidad. Estamos haciendo investigaciones sobre competencia digital y, por ejemplo, en una reciente investigación en Castilla y León nos damos cuenta que hay jóvenes que suman hasta 10-12 horas de exposición a las redes, ¿no? Y a la vez no dejan de ver televisión o no dejan de consumir radio. ¿Qué está sucediendo ahí, ¿no? ¿Cómo podemos racionalizar ese consumo, que es de la dieta mediática y del consumo de redes,
y de tecnologías de la información y de la comunicación, si cualquier joven recapacita acerca de eso, y es lo que hacen, por ejemplo, grupos como Spectus o la Asociación Aire Comunicación, la Asociación de Comunicadores, o dentro del Grupo Comunicar también en la Universidad de Huelva y en Andalucía en general están trabajando rigurosamente en estos contenidos, pues nos damos cuenta de que hay que preguntarse, ¿no? Hacerse preguntas sobre cómo nos situamos ante los medios y ante los sistemas de información y comunicación. Hemos hecho trabajo en los medios tradicionales con respecto, por ejemplo, a la televisión o a la prensa escrita, pero, por ejemplo, no hay ese trabajo con respecto a las redes sociales. Da la impresión de que todo lo que hay en la red es todo bueno y neutro, ¿no? Y no es verdad. Detrás de la red hay intereses políticos, económicos y sociales muy potentes, tan potentes o más que los que hay en los medios tradicionales. Se dice lo interesante y lo importante que es educar con las redes o con Internet, pero se habla poco de todo el montaje comercial, social, ideológico y político que hay detrás, ¿no? Se habla poco, por ejemplo, de cómo los adolescentes están cediendo sus datos a redes como Twenty, de una manera totalmente bueno, pues poco consciente, sin saber que con esos datos luego se comercia o que esos datos en un momento determinado en su futuro pueden ser utilizados en su contra, ¿no? Y eso no hay un trabajo específico desde la educación. Los desarrollos de la neurobiología han ido parejos en los últimos años a los de la tecnología. Sabemos más sobre el cerebro humano y esto ha conducido a que sepamos más sobre cómo nos comportamos, un conocimiento que los especialistas en educación tratan de aplicar a nuestra relación, no siempre armónica, con las TIC. La proliferación de pantallas a nuestro alrededor, así como el continuo bombardeo de mensajes al que estamos sometidos, requiere una respuesta por parte del sistema educativo, un desplazamiento hacia lo que se conoce como cerebro emocional, es decir, aquella parte de nuestro aparato cognitivo que gestiona nuestros mecanismos afectivos. Desde la neurociencia se nos dice que el cerebro emocional es la central energética del cerebro o que el deseo es la gasolina de la acción. Entonces, ¿qué significa? Que la única manera de poder poner en marcha la maquinaria de la racionalidad es moviendo la central energética, moviendo el cerebro emocional. Dicen, por ejemplo, los neurobiólogos que una emoción negativa no debe ser vencida por la razón, sino debe ser vencida por una emoción más fuerte de signo contrario. Entonces, ¿qué debe hacer la razón? Precisamente ayudarnos a desarrollar ante una emoción negativa una emoción positiva de signo contrario más fuerte. Yo creo que hay que cambiar el chip. Tenemos que entender que lo cognitivo, lo emotivo, lo social, verdaderamente significativo para el menor, para el alumno o alumna que está en el aula, se produce en ese ocio digital, y que mientras estemos obsesionados porque el móvil puede provocarnos problemas en el aula, no vamos a poner los medios para verdaderamente afrontar una educación actual. En Finlandia los profesores no se preocupan de que los estudiantes, de que los niños aprendan a leer y escribir desde los 3 años o desde los 2 años. Hasta los 6 o 7 años un niño finlandés no aprende a leer y escribir. Pero ¿qué sucede? Que se le está invitando a observar la realidad, a comentar esa realidad, a dialogar con su maestra, y en ese sentido conseguimos tener un país desarrollado en el primer puesto del ranking mundial, de la clasificación mundial, y es un país que permite la libre expresión de sus niños y que relaciona a esos niños con su entorno. El caso del Estado español dista, sin embargo, del finés. Los presupuestos destinados a educación menguan cada año en porcentaje. Asimismo, la dificultad de llegar a acuerdos en la materia ha conducido a una situación de inestabilidad crónica de un sistema educativo convertido en arma política arrojadiza por los diferentes ejecutivos que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo al frente del gobierno. Los planes de formación del profesorado no escapan a esta situación de incertidumbre. Un nuevo modelo de sociedad exige un nuevo modelo de educación, un nuevo modelo de educación exige un nuevo modelo de profesor, un nuevo modelo de profesor necesita inevitablemente nuevos modelos de formación inicial y permanente de los profesores de cualquier nivel. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y en ese sentido yo creo que la sociedad avanza bastante más que la educación,
la educación avanza más que la actualización del profesorado y al final, en lo que se refiere a formación del profesorado, podemos estar profesores de hace 3 generaciones capacitando a profesores de esta generación que tengan que enseñar a alumnos de futuras generaciones, con lo que el retraso acumulado es demasiado si no se concibe tanto la educación como la capacitación del profesorado como el desarrollo de una serie de destrezas que le permitan al profesor actualizarse en cada momento y adaptarse a los cambios y a las funciones que los modelos educativos y la sociedad en general le exijan en cada momento. La actual situación de crisis y recortes coloca en peligro la educación mediática y la educación en general. Entonces, bueno, digamos que no más que el resto, pero desde luego sí que habría que estar muy atentos, porque es verdad que en esta crisis quizás hay un proceso, hay unos fenómenos que la hacen especialmente preocupante, que es el proceso precisamente de cómo se informa de la crisis, ¿no? De la forma en la que se oculta o se da una información que no nos hace ver dónde están los problemas reales de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, es especialmente importante no perder ese ámbito de la educación mediática que pueda ayudarnos a buscar de manera más crítica la información, a contrastar, a buscar en otros medios alternativos a los tradicionales para que realmente la ciudadanía sepa a qué crisis se está enfrentando, cuáles son los problemas reales que hay aquí, porque este país está perdiendo pie y no siempre las explicaciones que se nos dan desde los poderes económicos y políticos son realmente las que nos ayudan a entender lo que está sucediendo, ¿no? Para la ciudadanía es muy importante no perder ese ámbito de la educación mediática porque, digamos, ahora mismo es, si cabe, más importante que nunca, ¿no? La falta de recursos parece de por sí un factor determinante. Sin embargo, la propia naturaleza de los nuevos medios que proliferan a nuestro alrededor nos permite hacer más de manera más sencilla y en ocasiones más eficaz, lo cual nos autoriza a mirar al futuro con cierto optimismo. En este nuevo escenario es la educación mediática el eje en torno al que pivotar para maximizar los escasos recursos de los que de facto disponemos, la clave para convertir la actual revolución tecnológica en una revolución pedagógica. Bien, empecemos entonces. Como acabamos de ver en este video, si bien es de la experiencia española, pero bueno, es cercana también a nuestra realidad ecuatoriana y digamos con mucha más distancia, ¿no? Si en estos momentos todos estos factores tecnológicos no pueden ayudar a la educación, puede ayudar a que tengamos unos niños, unos jóvenes mucho más críticos, ¿no? Hay varios factores como el económico, sobre todo, que realmente afecta el que se pueda trabajar en esto. Son pocos los colegios o las escuelas en donde se está utilizando estos medios de aprendizaje, ¿no? Pero la gran mayoría de nuestra educación, la gran mayoría de nuestras escuelas, colegios a nivel nacional siguen una educación tradicional que no va acorde con todo el desarrollo tecnológico y con todas las nuevas corrientes de pensamiento, de educación, de análisis crítico que estamos viendo actualmente en el mundo. Entonces, creo que el documental es muy concreto con respecto a esto, ¿no? Y como veíamos, hemos dado nosotros, digamos, un primer paso. Este taller creo que ha sido muy significativo en ese sentido de que podemos
podemos no solo ver todo el desarrollo tecnológico desde los orígenes del cine, ¿no? Hasta todo el mundo digital, sino cómo eso está afectando el comportamiento como ciudadanos, el comportamiento de la sociedad en general, y un poco qué podemos hacer en medio de eso. Yo creo que es muy importante que también seamos críticos con respecto a lo que podemos hacer como sociedad, lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Dentro de esto. Entonces, yo sí les invito a que analicemos un poco esto y ver qué se puede hacer en medio de este entorno. Jefferson había pedido la palabra, así que le escuchamos, por favor. Un gusto con todos los compañeros. Me gustó el documental y de los cuales yo quisiera hablar sobre 3 puntos en específico, ¿no? La educación en Ecuador a través del COVID, cómo Ecuador se vio obligado a utilizar las TICs. Yo aún veo, igual más que todos mis familiares, amigos, cómo el uso de las TICs para la enseñanza de sus hijos. En tanto en mi visión y por lo que he visto alrededor, los profesores hoy en día, más que todo a nivel inicial, no encuentran una pedagogía para enseñar a los hijos que hagan sus deberes, porque al final los padres terminan haciendo los deberes en ese punto. Eso es en cuanto a educación. Había otro punto muy específico, que lo que mencionaba el robo de datos. Me impactó porque creo que ayer pasó la noticia de que una ganadora del Pozo Millonario, por subir una publicación en sus redes sociales, la asesinaron. Inmediatamente tú, por compartir tus datos, ya te vinculan, te ubican donde estás. Eso, y el último punto que también quería mencionar era sobre la inducción a lo que es las redes sociales. Recién nomás, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, lanzó lo que es el metaverso, una inducción profunda a las redes sociales. Es una gran oportunidad, y también le veo como que una gran desventaja. Oportunidad, ¿por qué? Porque te abre las puertas para una educación superior, ya que en esto, por ejemplo, en el cine, ¿no? Dando un ejemplo, tú te inmerses en este mundo y puedes con ASAP, puedes prácticamente simular que estás manipulando cámaras de alta gama, que en escuelas tradicionales a veces se te complica porque no puedes utilizar estos elementos. Igual en otras ramas, por ejemplo, medicina, todo, puedes simular que estás con pacientes reales. Y esos 3 puntos nomás quería mencionar para debatir en esta clase, y un gusto con todos. Gracias, Jefferson. Sí, efectivamente, como veíamos, la tecnología sí nos ayuda, la tecnología bien utilizada es provechosa, pero también hay muchos riesgos, ¿no? O sea, lo que acaba de mencionar, o sea, inclusive con las redes sociales uno no puede publicar muchas cosas, porque los nuevos sistemas, inclusive de robo, de asalto, es a través de las redes. Ahora se ven muchos casos, no solo este caso extremo, ¿no? De que le matan a esta persona, sino que justamente hay mayores estafas, hay mayores cosas a través de las redes sociales. Como se dice vulgarmente, gente de no creer ha caído en estos engaños a través de las redes sociales, que les dicen, le llegó un paquete del exterior, tiene que pagar solo tanto y recogerle el aeropuerto, y son engaños, ¿no? Timos que actualmente se hacen a través de esto. Y es muy fácil ahora, por ejemplo, crear un perfil falso, ¿no? O sea, uno coge fotos de otro lado, los monta, pone cualquier nombre, cualquier celular, y ya tiene un perfil en Facebook que puede ser falso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos con Byron, por favor, le escuchamos. Buenas noches con todos, compañeros, profe. Sí, yo también quería hacer alusión sobre este tema del metaverso, porque básicamente es la tecnología
actual, bueno, lo que se viene, ¿no? Pero también el punto que quería tomar ahí en cuenta es que la adicción que se va a volver a estar dentro de esos universos, ¿no? Por ejemplo, personas que tal vez no tengan una vida muy feliz, que digamos, ¿no? Y acceden a estos universos y se crean su mundo solo para ellos, ¿no? Es como este tema de estar drogado, básicamente. O sea, ellos están ahí en ese efecto relax, pero el mundo que están acá es una tontería, básicamente, ¿no? Para que los rodean, porque se tornan violentos o solo quieren estar ahí dentro. Y eso es lo que va a ocasionar para mí esto del metaverso también, ¿no? La adicción terrible, porque eso es básicamente la tecnología también que nos ponen, no solo es para el beneficio de la humanidad, sino para manipularnos más fácilmente a su antojo, ¿no? Por parte de las élites. Y eso es lo que quería acotar, profe. Bueno, gracias. Sí, o sea, hay que tener en cuenta una cosa, que todo este desarrollo tecnológico también tiene un fin, que el fin es el comercio. O sea, Facebook, ¿de qué vive? Vive de la publicidad, vive de vender productos o de lo que pautan en Facebook para negocios, para vender cosas. Entonces, ese es el fin. Y lo del metaverso también está unido al comercio. Lo que van a hacer es crearle falsas necesidades a la gente. Lo que vemos actualmente, o sea, hay gente que muchas veces no tiene ni para comer, pero tiene un televisor gigante en la sala de su casa, un 4K. Si en este país ni se transmite en HD y ya tienen el televisor 4K. Entonces, es de eso, nos crean unas falsas necesidades y lamentablemente mucha gente cae en eso, ¿no? Por eso la importancia de que al menos en nuestro entorno familiar, social, vayamos concientizando estos aspectos. Vamos con Francisco, por favor. Bien. Buenas tardes con todos y con Carlos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que este es un documental muy trascendente, el que usted nos ha mostrado, pero debo hacer dos advertencias que creo que serían oportunas hacerlas ahora. Primero, esto trasciende nuestra materia, el tema del cine. Esto está más allá. Esto está más allá porque habla de las consecuencias, el impacto que los cambios tecnológicos se han producido con tanta velocidad. Y entonces nosotros tenemos en estos momentos una realidad que no es la misma que hace 10 años. Estamos hablando de básicamente un conjunto de tecnologías que se han hecho presentes en este momento, pero de las cuales la que más ha permeado, a la que se ha dispersado a miles de millones de seres humanos, es la tecnología móvil, el aparato telefónico móvil, que ahora pues ya se sabe que con las proyecciones que hay de comunicación 5G, van a haber muchas más aplicaciones y muchos más usos que se van a dar. Entonces esto tiene que ver con el impacto. El documental habla sobre la pedagogía y sobre la educación. Y me alegra mucho haberlo visto porque yo la verdad es que tenía una visión muy localista, me refiero muy ecuatoriana del problema, y ahora me doy cuenta que el problema es en todo el mundo y así tiene que ser. Así tiene que ser, realmente es así. Hay muy pocos países que andan a la vanguardia y hay que encontrar la razón o la forma en que ellos han hecho para andar al ritmo que demandan estos cambios inevitables. No son cambios generacionales solamente, estos son cambios en la relación de miles de millones de seres humanos. La verdad es que es así. Entonces, nosotros no tenemos una idea del impacto profundo que esto ha causado. Y sí, en el sistema educativo se ha producido una ruptura tremenda porque no hay alfabetización digital. Usted lo acotó hace un momento y estoy de acuerdo. No existe la alfabetización digital. Pero yo creo que puedo ser un poco más dramático, ¿no? Creo que no es posible que nosotros tengamos alfabetización digital, porque no tenemos a la gente lista, al docente, al